Bien, estimados jóvenes del distrito de Querocoto, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente a través de ese trabajo remoto para desarrollar esta segunda semana de lo concerniente al área de ciencia y tecnología, en esta oportunidad para el cuarto grado de educación secundaria. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Lo que nosotros vamos a desarrollar en estos 10 a 15 minutos es básicamente un gran capítulo o una unidad. Nosotros como profesores lo llamamos unidad didáctica, que he considerado llamarla para esta primera unidad: la ciencia de la vida tiene composición química definida. Eso debes colocarle tú también ahí en tu cuaderno de apuntes o en tu blog de notas, ¿no? La competencia que vamos a desarrollar con el desarrollo de toda esta unidad es: explique el mundo físico a base de conocimientos científicos. Así que vamos, ponte las pilas ya, porque vamos a iniciar con esta unidad didáctica. Perfecto, una vez ya que estás con todas las ganas de aprender, vamos a ver conceptos básicos de la biología. Te comenté la semana anterior que nosotros en cuarto grado vamos a desarrollar el área en sí se llama ciencia y tecnología, pero vamos a desarrollar 3 cursos: biología, anatomía y química, ¿correcto? Arrancamos con la biología. Para todos aquellos que les gusta leer bastante, un mínimo unos 1000, 2000, 3000 libros de biología. Vamos. Ustedes saben que la biología es una ciencia, ¿sí? Así como, por ejemplo, otras ciencias que ustedes conocen, que en esta semana se están trabajando también. La biología es una ciencia, pero esa ciencia deriva de 2 términos, de 2 palabritas, así en castellano de cristiano, de 2 palabras. La primera es bios, que significa vida, y la segunda es logos, que significa estudio. Algunos dicen que es tratado, otros dicen que es enjuiciamiento crítico, ya metiéndose un poco más complejo. Pero en realidad no hay que complicarse la vida, porque la biología viene a ser la ciencia responsable de estudiar a todos los seres vivos. Acuérdate, la biología, ciencia que se encarga de estudiar a todos los seres vivos, sus características, su comportamiento, sus funciones, todo sobre los seres vivos. Acuérdate, biología, facilísimo, ciencia de los seres vivos. A ver, pero si yo hablo de ciencia, pucha, que tú me vas a decir: profe, ¿qué cosa es la ciencia? Pero, profe, yo no tengo conocimiento qué cosa es la ciencia. Mira, te lo voy a comentar a manera de historia. La ciencia deriva también de palabritas que por ahí las vas a notar: science o sire, que significa saber, y saber significa scientia. Por lo tanto, es lo mismo que ciencia. Entonces, la palabrita ciencia deriva del término scientia, que significa conocimientos. Acuérdate, el término saber abarca otro de los grandes términos, que es conocimientos. Entonces podemos nosotros concluir lo siguiente: mira, la ciencia de la cual te estaba hablando, por ejemplo de la biología en este caso, es un conjunto sistematizado u ordenado de conocimientos de alguna de las ramas del saber, que en este caso es de la biología. Entonces, ciencia, conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados, organizados. No es cualquier conocimiento, por si acaso. Ese conocimiento tiene que estar sistematizado, organizado, sintetizado, y que pueda también determinar o explicar fenómenos que puedan ocurrir en la naturaleza, ¿correcto? Eso es ciencia, no te vayas a olvidar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la ciencia, obviamente, si es que a ti te gusta leer bastante, que yo sé que sí, porque en estas vacaciones de 2 meses y en este trabajo remoto que estás en casita, a propósito, no salgas de casita, cuídate bastante, la salud de tu familia y obviamente tu salud. Hablar de ciencia, hay muchísima información, bastante libros, todo eso, así que te recomiendo por ahí, de repente tienes acceso a internet, revisar, chequear varias fuentes sobre ciencia. Las características de la ciencia para tu grado: a ver, 3 características básicas que debes saber. La ciencia es racional, verificable y exacta, ¿correcto? Racional, ¿por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, racional es porque utiliza el pensamiento, se vale de la inteligencia, de la razón, ¿no? Racional. Verificable, ¿por qué? Porque se puede comprobar. Algunas de las ciencias se pueden comprobar mediante la experimentación, otras
de repente mediante ideas nada más. Y es exacta, esto es el caso de las ciencias, por ejemplo, que utilizan un lenguaje matemático. Ajá, así como tú estás pensando, la matemática, que a muchos de repente no lo ven bien la matemática por lo complicado que es, pero hay otros jóvenes y personas que les encanta la matemática. Entonces acuérdate, 3 características de la ciencia: racional, utiliza la razón, verificable, se puede comprobar, y exacta, porque utiliza lenguajes matemáticos para explicar números, en este caso, que es un sistema abstracto, ¿no? Continuamos entonces con este tema sumamente sencillo. Estamos en generalidades de la biología, hablando del tema de ciencia. Clasificación de las ciencias. A ver, en realidad también existe una serie de formas o de maneras o de criterios para clasificar las ciencias, pero la que te va a servir y la que vamos a utilizar durante este año es la siguiente. Las ciencias se clasifican en ciencias formales, llamadas también abstractas, y en ciencias fácticas, llamadas también concretas. No te vayas a olvidar, por eso estamos grabando acá el audio, para que te puedas agregar algunas cositas que estoy mencionando. Ciencias formales o abstractas. Por comunicación, por ejemplo, tú has escuchado de repente el término abstracto. ¿Qué significa o cuál es el sinónimo de abstracto, ¿no? Exactamente, abstracto sería básicamente algo que no se puede ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no se puede ver? Pues las ideas, por ejemplo, las emociones, los pensamientos, ¿no? Entonces, las ciencias formales se basan en ideas. Ojo, las ciencias formales, su fundamento son las ideas, ¿correcto? Dentro de las ciencias formales nosotros tenemos a la matemática, a la lógica y a la filosofía, ¿correcto? Matemática, lógica y filosofía son 3 ejemplos de ciencias que se basan en ideas. Además, estas ciencias no se pueden comprobar experimentalmente, ¿no? La matemática, recuerda, por ejemplo, que se encarga de estudiar o se encarga de demostrar mediante lenguajes matemáticos un sistema. Podría ser, llamémoslo así, de ecuaciones, inecuaciones, variables y todo eso, pero experimentalmente no se puede comprobar, ¿verdad? Ya más adelante te voy a colocar 2 retos para que tú los hagas y te des cuenta que la matemática es abstracta. Aunque ahora ya estamos hablando, ya se habla, hace unos años atrás, de la etnomatemática, que esa sí es la matemática aplicada a situaciones ya reales de nuestra vida diaria. La lógica estudia el pensamiento, ya lo vas a llevar de repente como cursos o de repente ya lo has llevado, pero la lógica estudia el pensamiento, por si acaso, ¿ya? La filosofía se encarga de estudiar el pensamiento también, la forma de pensar, de actuar, pero exclusivamente del ser humano, ¿ya? La filosofía, por ejemplo, la epistemología, son ciencias afines que trata de explicar todo lo referente al conocimiento, a las demás ciencias y todo ello, ¿ya? Pero estas 3 ciencias se basan en ideas. Las ciencias fácticas o concretas, acuérdate, las ciencias fácticas o concretas, se basa en hechos. Entonces, acá en las ciencias fácticas, caballeros, nada más tiene que demostrarnos, como tú dijeras en alguna oportunidad, demuéstrame con hechos, no con palabras. Ojo con eso, en alguna oportunidad tú lo has dicho, ¿verdad? Entonces, las ciencias fácticas o concretas se basan en hechos, entonces tiene que ser demostrado. Para ello utiliza el método científico. ¿Cuáles son los pasos base del método científico? La observación y la experimentación. Dentro de las ciencias fácticas tenemos las ciencias naturales, que estudian los fenómenos naturales, y las ciencias sociales, que estudian todos los fenómenos relacionados al hombre. En las ciencias naturales, ahí está lo que vamos a desarrollar con ustedes: biología, química, anatomía, física para los de 5º grado, en fin, ya en las ciencias naturales están todas esas ciencias que estoy mencionando. En las ciencias sociales tenemos la economía, la historia, la geografía, la psicología, por si acaso. Entonces, la psicología también es una ciencia fáctica o concreta. Y pregúntale a tu psicólogo o tu psicóloga para que te saque de dudas. Continuamos. Listo, te chismoseaba, mira, te chismoseaba de que las ciencias fácticas o concretas son demostrables, se pueden experimentar. Entonces, esas ciencias se apoyan, se ayudan de un método. Recuerda que el método es la forma como haces algo. Y si hablamos de método científico, es el conjunto de pasos, procedimientos que realizas para demostrar un conocimiento, ¿no? Para demostrar o generar conocimientos, podría ser. Entonces, acuérdate, método científico, conjunto de pasos, procedimientos
que uno utiliza para demostrar una verdad científica, ¿correcto? Los pasos del método científico ya los conoces porque todos los años te han tenido loco, loca con estos pasos del método científico. Voy a agregar 2 más porque ya estás en 4º grado, por si acaso. Ya estás grandecita, ya estás grandecito para que puedas manejar más pasos del método científico. Primer paso, observación. Observo, ¿ya? Observo un fenómeno, cualesquiera, de diferente índole. Ya cuando estemos en clases presenciales, ya te explicaré, por ejemplo, ya observaremos varios fenómenos para hacer trabajos de indagación. Después que observo, me planteo un problema. Un problema lo hago a base de preguntas, ¿no? A base de preguntas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia del coronavirus 2019, por ejemplo, tú has observado en las noticias todo este problema, ¿verdad? Listo, esa es la observación. Una observación puede ser directa, una observación indirecta, que en este caso le estás haciendo una observación indirecta porque te vales de un medio, que en este caso es la televisión, el radio, la internet, ¿correcto? A esa observación del problema del coronavirus, tú lo planteas un problema. Por ejemplo, ¿por qué o cuál es la acción en forma de pregunta? Tiene que ser el problema. ¿Cuál es la forma de prevenir el COVID-19, por ejemplo? Ese es un problema, ¿sí? Y tú te planteas hipótesis. Hipótesis que vienen a ser posibles respuestas. Ya la información ya la tienes, por ejemplo, lavándote las manos, aislándote en tu casa. Hipótesis, porque esa ya la sabes, tú son posibles respuestas. La experimentación, ya tú investigas, averiguas, puedes experimentar todo lo concerniente a esta pandemia y después sacas una conclusión. ¿La conclusión cuál sería? De que el coronavirus o COVID-19 es un virus que muta constantemente y que afecta mayormente, por ejemplo, a todo lo que es el sistema respiratorio, básicamente a los pulmones, trayendo como consecuencia asfixia, ahogo, la muerte, y para evitar ello debemos lavarse las manos por 20 segundos, aislarse, utilizar mascarilla, limpiar las superficies, en fin, esa es una conclusión que hemos sacado haciendo uso del método científico de manera sencilla y clara. Pero te dije que te voy a agregar 2 pasos más. Acuérdate, 2 pasos más. Después que hago mis conclusiones, sigue un 6º paso que es la teoría y un 7º paso que es la ley. Teorías y leyes quizás nosotros podamos hacer, pero resulta un poquito complicado por las herramientas que de repente nosotros no tenemos, pero eso no significa que no hagamos teorías y leyes. Acuérdate, por ejemplo, una teoría, la teoría de la evolución del hombre, por ejemplo, que nosotros somos familia cercana de los chimpancés, algunos nos parecemos más que otros, ¿verdad? Listo, pero esa es una teoría, ¿sí? Entonces la teoría del Big Bang, por ejemplo, de la gran explosión para la formación del universo, ¿verdad? Ahora, cuando hablo de ley, ya la ley es una teoría pero comprobada a nivel universal. Donde quiera que estés, esa ley se respeta. En cambio, las teorías no. Para algunos científicos pueden considerar positiva la teoría, para otros no, ¿no? Entonces, la ley sí es aceptada a nivel universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol como gafa? Siempre gira y gira y gira alrededor del Sol. Por la gravedad que ejerce el Sol alrededor de la Tierra. ¿Por qué se cae una manzana? Lo que decía Newton, de arriba para abajo, tipo el Chavo del 8. Por la acción de la gravedad de la Tierra. ¿Por qué la Luna está girando alrededor de la Tierra? Por la acción de la gravedad de la Tierra, ¿correcto? Entonces es una ley, donde sea que estés, siempre va a comprobarse esa ley. En cambio, las teorías para algunos científicos sí, para otros no. Acuérdate, entonces, pasos del método científico: observación, problema, hipótesis, experimentación, conclusiones, teoría y ley. Y para terminar con esta sesión de hoy martes o miércoles, no sé qué día te tocará revisar la sesión, entonces te reto. Tienes 2 retos para hacerlos hasta la próxima semana. Hasta, ya sabes, martes o miércoles de la próxima semana. Este reto lo vas a hacer en tu cuaderno de experiencias. Ya no en tu cuaderno de apuntes, sino en tu cuaderno de experiencias. Listo, primer reto. Ustedes deben buscar la manera, cada uno de ustedes en casita, sin salir de casa, porque ese virus está afuera y está pero recontra bravo, así que hay que cuidarse. Tú en tu casita, preguntando a tu mamá, a tu papá, al grupo, a quien sea, a tu perro, a tu gato, a quien sea, tienes que demostrarme que 25 entre 5 es igual a 14.
haciendo uso de las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, multiplicación, división y resta, pues, ¿no? Tú sabes, lo normal es que 25 entre 5 es 5, ¿sí? Pero yo te digo que 25 entre 5 es 14 y tienes que demostrarlo. Busca varias maneras, varias formas, demuéstrame, lo anotas en tu cuaderno de experiencias y me envías la evidencia, ¿correcto? Y el segundo reto de la semana, puedes preguntar también mediante el teléfono, la internet, no sé, mediante el correo, a diferentes profesores, personas, ingenieros, lo que quieras, ¿ya? Entonces, a ver, segundo reto. El primer reto es que me demuestres que 25 entre 5 es igual a 14, utilizando operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Cualquiera de esas operaciones, no todas, algunas de ellas, ¿correcto? Y el segundo reto es lo siguiente, atento. Te voy a poner un caso. Supongamos que te gusta a ti una casaca. Esa casaca cuesta 100 soles, pero tú obviamente no tienes plata porque estás estudiando. Entonces le pides prestado a tu papá 50 soles y le pides prestado a tu mamá 50 soles. Y ahí tú te haces el chocho, ahí ayudas en casa, pues no, para que te presten. Ya tu papá y tu mamá te prestan cada uno 50 soles. Si mamá te presta 50 soles, papá te presta 50 soles, en total son 100 soles, ¿sí? Listo. Te vas a comprar la casaca, pero la casaca no cuesta 100 soles, sino cuesta 97 soles. Ojo con esto. 50 de papá más 50 de mamá, 100 soles. Pero la casaca cuesta 97 soles. Entonces, ¿cuánto te dan devuelto? Correcto, 3 soles te dan devuelto. Listo. Te quedas con la casaca, te dan devuelto 3 soles. Y tú dices, mamá, no te quiero deber mucho. Me has prestado 50 soles y de los 3 soles que tú tienes, le pagas un sol a tu mamá. Pues ya no le deberías 50, sino le deberías 49. ¿Correcto? Listo. Te quedas con 2 soles devuelto. A tu papá le dices, papá, yo no quiero deber a tacaños, yo no quiero deber a pobres. Entonces tú le pagas un sol a tu papá también, ya no le deberías 50, sino le debes 49. Y te quedarías con un sol, ¿sí o no? Correcto. Entonces la operación dice 49 más 49, eso es lo que le debes a papá y a mamá, es igual a 98. Más un sol que te quedaste es igual a 99. La pregunta y el reto es, ¿dónde está el sol que falta? Porque en un inicio era 100 soles, ¿sí? Acuérdate, la casaca 97 soles. Mamá te presta 50, papá te presta 50, son 100 soles. Te dan devuelto 3 soles. Le pagas un sol a mamá, le debes 49. Le pagas un sol a papá, le debes 49. Te quedas con un sol. 49 más 49, 98. Más el sol que te quedaste, 99. La pregunta es, ¿dónde está el sol que falta? Esos retos debes desarrollarlos en tu cuaderno de experiencias para la próxima semana. Muy bien, jovencitos, con esto hemos terminado por el momento para este día, para esta semana correspondiente. Lo anotas en tu cuaderno de notas y en tu cuaderno de experiencias los retos. Y el viernes tenemos una clase, una sesión de Ministerio de Educación. Ya te voy a comentar con mensajes dónde y a qué hora va a ser, ¿correcto?